Bien, bien. Bienvenidos una vez más a una clase de matemática donde estamos trabajando en la función cuadrática, ¿ya? Así que el objetivo es llegar a comprender bien la función cuadrática para después comprender otros tipos de funciones. Primera clase que hicimos, les di algunos conceptos de funciones en general. Estuvimos trabajando en las clases anteriores acerca de específicamente lo que es la función cuadrática. En esta clase vamos a trabajar todo lo que es la intersección de esta función, pero con el eje X, que fue un punto que quedamos pendiente la clase pasada. Recordando, la clase pasada vimos algunos conceptos como los que aparecen aquí en pantalla, el eje de simetría, ¿ya? Que es esa recta vertical, que es donde está el x igual 1. También tenemos el vértice, que aparece por ahí, el 0,4, que representa la función que está en amarillo, que representa la intersección con el eje Y. Ya vimos otras cosas como la concavidad, que si es hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del valor del coeficiente cuadrático, ¿ya? El A. Eso es lo que hemos visto hasta ahora en relación a la función cuadrática, un poquito el análisis de la función cuadrática. Vamos a ver nosotros hoy ya todo lo que es la ecuación de segundo grado para encontrar los ceros de la función o la intersección con el eje X, el eje horizontal. Ya entonces una función cuadrática tenemos que tener presente que para encontrar los ceros de la función debemos comprender una ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado. Por lo tanto, una ecuación de segundo grado es de la forma ax cuadrado más bx más c igual al cero. ¿Ya? Y si os fijan, es muy similar a lo que es la función cuadrática, solamente que aquí la ecuación, recordad que es una igualdad, ¿ya? Donde tiene al menos una incógnita, en este caso es una incógnita que es x. Entonces, vamos a tratar de resolver esta ecuación cuadrática, ¿ya? Que tiene dos soluciones. Bien, entonces, toda ecuación de segundo grado o cuadrática tiene dos soluciones, o también le podemos llamar raíces. Así que si yo le hablo de las raíces de la ecuación, estoy hablando de las soluciones que tiene esta ecuación, ¿ya? O raíces. Si estas raíces son reales, es decir, si son un número real, corresponden a que estos puntitos, estos números, van a ser la intersección, estas soluciones van a ser la intersección de nuestra parábola, de nuestra función cuadrática. ¿Ya? En el eje X. ¿Ya? Entonces, toda ecuación de segundo grado, al solucionarla, esta solución nos permite identificar dónde está intersectando la parábola como función en el eje X. ¿Ya? Como función en el eje X. Tenemos acá, si se fijan, que la ecuación cuadrática tiene dos soluciones. Y esas soluciones corresponden a la intersección que va a tener la función con respecto al eje X. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo esta función cuadrática x cuadrado menos 3x menos 4, la ecuación asociada a esta función es la misma, x cuadrado menos 3x menos 4, pero igualada a 0, igual a 0. ¿Ya? Y si solucionamos esta ecuación, vamos a encontrar la solución que le llamamos raíces o solución de esta ecuación cuadrática. Si solucionamos las raíces de esta ecuación, es decir, las soluciones de esta ecuación, son el menos 1 y el 4. ¿Qué quiere decir? Que si el menos 1 yo lo reemplazo, al evaluar esta ecuación, me va a dar que es igual a 0. ¿Ya? Si yo reemplazo. Lo mismo del 4. Si yo reemplazo el 4 en donde está el x, me va a dar que esto es igual a 0. Bien, luego la parábola va a intersectar al eje X en esos puntos específicos, en el menos 1 y en el 4, donde son soluciones. ¿Ya? Por lo tanto, si yo grafico la parábola de esta función x cuadrado menos 3x menos 4, como ya le he explicado anteriormente a través de, no sé, de cómo lo hemos visto en los parámetros, por ejemplo, la intersección con el eje Y, el eje de simetría, la concavidad, todo eso nos permite para tener una visual de la gráfica. Y también lo que es la intersección con el eje X. ¿Por dónde va a pasar esta parábola en el eje X que corresponde a esos puntos? ¿Y cómo obtenemos esos puntos? Que es lo que vamos a ver ahora. Ya es
cómo darle solución a esta ecuación cuadrática. ¿Ya? Entonces, en relación a esto, tenemos que lo que estamos observando es cómo encontrar las raíces o los ceros de esta función, tal que podamos nosotros saber dónde la parábola está intersectando al eje X. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos encontrando. ¿Cómo saber y cómo encontrar esta intersección? Es a través de la solución de esta ecuación cuadrática. Por eso le hablaba yo de ecuación de segundo grado al principio. Entonces, para encontrar esta solución o para encontrar estas intersecciones, debemos darle solución a la ecuación cuadrática que tiene relación con la función cuadrática. ¿Ya? Y ahí tenemos estos dos puntos que serían el -1 y el 4. Bien, para encontrar estas raíces, para encontrar estas soluciones de esta ecuación de segundo grado, nosotros lo que debemos hacer es resolver una ecuación. Y para resolver esta ecuación, vamos a hacerlo a través de una fórmula. ¿Ya? Hay muchos métodos, pero el método más acertado, dado de que si usted, algunos, tiene la posibilidad de recordar cómo resolver una ecuación cuadrática, espectacular, pero la forma más sencilla es a través de esta fórmula. ¿Ya? Esta fórmula nos sirve para determinar la solución, es decir, las raíces de la ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Al igual que yo le enseñé en las primeras clases a identificar los coeficientes de la ecuación, encontramos los coeficientes de la ecuación que queremos saber sus raíces y los reemplazamos en esta fórmula, ya que es para darle solución a la ecuación cuadrática o a la ecuación de segundo grado. Entonces, por ejemplo, si te determinamos las raíces de la ecuación x cuadrado menos 3x menos 4, ya que es la anterior que está aquí, x cuadrado menos 3x menos 4, deberíamos encontrar la solución de que nos dé menos 1 y 4, ¿ya? Entonces, vamos a observar. Si nos fijamos, acá tengo la ecuación x cuadrado menos 3x menos 4 es igual a 0, ¿ya? Esta ecuación está asociada a la función x cuadrado menos 3x menos 4, ¿ya? Entonces, para darle solución, debemos identificar los coeficientes a, b y c, donde a es el que acompaña el x cuadrado, que sería 1, el b en este caso sería menos 3 y el c menos 4. Si no recuerda cómo encontrar el coeficiente, puede ver la clase anterior, la clase número 2, número 1 y número 2, donde yo explico cómo encontrar los coeficientes. ¿Ya? Entonces, estos coeficientes los reemplazamos en la fórmula, si se fijan, acá tengo menos b en la fórmula, por lo tanto, como el b es menos 3, reemplazo menos, y entre paréntesis el menos 3, más menos. ¿Por qué más menos? Porque la ecuación cuadrática tiene dos soluciones, ¿ya? Un x1 que le vamos a llamar y un x2, ¿ya? Entonces, para encontrar estas dos soluciones, una es sumándole la raíz, sumándole la raíz, y la otra es restándole la raíz, ¿ya? Que es la parte del determinante que habíamos visto en clase anterior, b cuadrado menos 4ac. Por lo tanto, a una le sumamos el determinante y a otra le restamos el determinante, ¿ya? La parte de la raíz. Entonces reemplazamos los valores, menos 3 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 4. Entonces hacemos el reemplazo partido en 2 por a, como a es 1, partido en 2. ¿Ya? Solamente reemplazamos, resolvemos esto que sería menos 3 por menos 3 sería 3 positivo, más menos la raíz de lo que está dentro de la raíz, que resolvemos, menos 3 al cuadrado es 9, menos 4 por 1 por menos 4 es 16 positivo, y todo eso me daría 9 más 16, que como lo muestro acá. ¿Ya? Menos 3, menos 3, con el menos que está afuera se hace positivo, queda 3 positivo. ¿Ya? Y dentro de la raíz queda el menos 3 al cuadrado, que es 9, y el menos 4 por 1 por menos 4 es 16 positivo. ¿Ya? Y abajo nos sigue quedando el 2. Entonces, 9 más 16 nos da 25, ¿cierto? Entonces nos queda 3 más menos raíz de 25. Y una vez teniendo esto, tenemos que pasar a lo siguiente. Una vez resolviendo eso, que es súper sencillo, ¿por qué? Porque solamente hay que reemplazar y resolver. Pero aquí pasamos a resolver uno positivo, ¿ya? Y uno negativo. Si se fijan,
Entonces, la raíz de 25 es 5, calculamos la raíz, si es que se puede, si no, se puede dejar en raíz, pero en este caso la raíz exacta, la raíz de 25 es 5, ¿cierto? Porque 5 por 5 me da 25, ¿ya? Recuerden que para resolver una raíz tenemos que encontrar un número que multiplicado consigo mismo, es decir, el mismo número, un número que multiplicado consigo mismo me da lo que está dentro de la raíz, en este caso el 5, 5 por 5, 25. Y entonces resolvemos. Por un lado, con lo positivo, 3 más 5, solo con el positivo, 3 más 5, 8. Entonces me queda 8 partido en 2, que sería igual 8 partido en 2, 8 medios, es igual a 4. 8 dividido en 2, 4. Y por otro lado lo hacemos con la resta, que sería 3 menos 5, es decir, menos 2, ¿cierto? Porque 3 menos 5 es menos 2. Y eso sería menos 2 partido en 2. ¿Ya? Y menos 2 partido en 2 es menos 1. Menos por más, menos, ya un número negativo con un número positivo siempre es negativo. Y como es 2 partido en 2, es un entero. Y ahí entonces encontramos las dos soluciones de la ecuación cuadrática. ¿Ya? Entonces, para toda ecuación cuadrática podemos utilizar esta fórmula. ¿Ya? Solamente hay que identificar cuál es el valor de A, el valor de B, el valor de C, para encontrar las soluciones de esta ecuación cuadrática. ¿Y estas soluciones qué representan? Representan, ya, como estas soluciones representan, también se puede, bueno, aquí también se puede obtener las raíces factorizando, ya que es un método que, si usted lo recuerda, yo lo hago saber en el caso de que, ¿qué hacemos? Dos números que multiplicados nos den el menos 4, ¿ya? Y estos mismos dos números sumados tienen que dar menos 3. Ya es una factorización que es para los que los recuerdan, que es sencilla, pero quédese si alguno conoce esta y la puede utilizar la factorización, bienvenido sea, pero si no, quédese con la fórmula general que sirve para todo. No siempre nos sirve esta factorización, ya por eso no le doy tanto hincapié, pero la fórmula general sirve para todo. Solamente hay que identificar el valor de A, el valor de B y el valor de C. Entonces, y con eso encontramos las dos soluciones, x1 igual 4, x2. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que encontremos estas dos soluciones? Quiere decir que por aquí, por estos numeritos, por el x1 4 y por el x2 menos 1, va a pasar la función cuadrática. Por lo tanto, en la función que vimos al principio, f de x es igual a x cuadrado menos 3x menos 4, que es llevada o asociada a la ecuación que acabamos de resolver, encontramos que las raíces son menos 1 y 4. ¿Qué significa? Que la parábola va a intersectar en esos puntitos, en el menos 1 y en el 4. ¿Ya? Entonces sabemos que la parábola, al dibujarla, tiene que pasar por los puntos que son raíces de la ecuación, la cual la hemos encontrado a través de la fórmula general de la ecuación cuadrática. Eso para que ustedes puedan resolver ya la parte siguiente de la guía que estábamos haciendo, que también voy a dejar las indicaciones por escrito. ¿Ya? Entonces con esto ustedes ya pueden resolver la siguiente parte donde salía en la guía, porque solamente yo les dije que resolvieran la intersección con el eje Y. Ahora con esto pueden resolver la parte donde dice intersección con el eje Y. Espero que sea una muy buena semana, ¿ya? Y cualquier duda, escríbanme a mi correo o a los canales que yo dejé para resolver su duda. Así que eso por esta semana, para que solamente se centren en resolver y encontrar las soluciones de la ecuación que está asociada a la función para encontrar por dónde intersecta la parábola en el eje X. Eso, que estén muy bien, que tengan una excelente semana. Un abrazo a todos. Chau, chau.